Bueno, amigos y amigas, ya estamos en el set de la entrevista y hoy nos acompaña una dama muy especial, señores. Se trata de Claudia Rita Abreu, miembro del Comité Central del Partido La Liberación Dominicana. También es titular de la Secretaría de Equidad de Género y también, señores, es aspirante a diputada por la circunscripción 1 del Distrito Nacional, señores. Así que hoy vamos a conversar con ella y a ver qué nos tiene. ¿Cómo está, Claudia? Bienvenida al Filo. Muchas gracias. Yo había venido hace mucho tiempo, pero no conocía este set. Está muy bonito. Bueno, prepárese, que tenemos este y próximamente tendremos uno versión pimpeada. Ay, pero qué bien. No me pueden dejar de invitar. No, claro que sí, tú estás en casa, Claudia. Y dime, a ver, Claudia, vamos a hacer una entrevista un poco diferente el día de hoy, porque tú recientemente has manifestado que tienes intenciones por ir a un curul en la Cámara de Diputados. Entonces, hoy no nos hables tanto de género, queremos que hoy tú nos hables de Claudia Rita. Bueno, pues qué bueno que me das la oportunidad, Ariel. Realmente tú sabes que las mujeres no solamente tenemos que inspirar a otras a que participen en la contienda política, que es muy importante, sino que también tenemos que dar el ejemplo. Y gracias a Dios muchos compañeros y compañeras me han inspirado para que yo aspire como diputada, pues porque ven en mí ese ímpetu de defensa de las cosas en las que uno cree, los valores que uno tiene, que es lo más importante. Es realmente uno ser una persona diáfana y clara sobre las cosas en las que uno entiende que son importantes. En mi caso, por ejemplo, yo creo mucho sobre el bien común por encima del bien particular, y de no dañar los instrumentos como una vía de hacer una oposición irresponsable y llenando de odio a la población. Tú sabes que nosotros hemos sido víctimas de tener durante 8 años de manera constante una oposición que se empezó a dañar los instrumentos. Es decir, que los malos son los préstamos, no para que tú tomas el préstamo. Lo malo son los fideicomisos, no para que tú haces el fideicomiso. Lo malo es esto, o lo malo es la nómina, pero no para quienes están trabajando, ni cómo se crece la nómina de una manera responsable. Por ejemplo, en el ámbito educativo es lógico que si tú entregas 21.000 aulas, tú tienes que tener nuevos docentes, tienes que tener nuevos conserjes, pero ahora no hay forma de justificar, por ejemplo, que entren 25.000 personas cuando no han entrado ni 300 aulas. Entonces, siempre es un afán de tener en el país conversaciones que no les resuelven los problemas a la población. Y yo creo que desde la Cámara de Diputados se tiene una tribuna, se puede realmente trabajar en función a que seamos un país con mejores regulaciones, con una defensa importante de cómo fiscalizar el Estado de una manera responsable. Y eso es lo que me ha inspirado a yo estar de aspirante para ser diputada en la circunscripción número 1 del Distrito Nacional. Tú sabes que muchas veces se le pide que los diputados que hagan muchos cambios, pero creo que cuando seamos muchos, que pensemos de una manera pues lógica y que no pongamos nuestros problemas personales, vamos a decir así, o pongamos los destinos de nuestro país en función a lo que yo le pueda sacar a un proyecto de manera particular, entonces creo que vamos a dar grandes saltos. Y muchas veces las personas que ocupan esos espacios pues tampoco conocen el Estado. Y yo que vengo al revés, que duré trabajando mucho tiempo de manera en el área ejecutiva. Hay poca calidad en la Cámara de Diputados. Yo creo que sí, hay poca calidad. No digo de un partido en específico. En sentido general, porque cuando tú no comprendes el Estado, entonces tú no sabes por qué luchar. ¿Me entiendes? Y ni qué es lo que tú estás fiscalizando. Por eso, por ejemplo, durante también un tiempo tuviste al partido que hoy nos gobierna hablando de que hay que bajar la nómina, que hay que cerrar instituciones de una manera muy alegre. Yo no soy de la que piense que quizás haya instituciones en el Estado que cumplieron ya pues un renglón en la sociedad que hoy tú puedas estar cuestionando. Y tú dices, bueno, ¿cómo yo lo modifico? Pero hacer de manera irresponsable ese tipo de cosas sin entender lo que eso implica a nivel social, a nivel económico, entre una serie de cosas, yo creo que le hace mucho daño a la población, porque llena a la población de odio, le cambia la conversación. Y yo entiendo que es importante que quienes estén en el Congreso conozcan cómo funciona el Estado, aunque no necesariamente hayan tenido que venir del Estado. En el caso mío, yo tengo pues desde toda la vida, yo trabajé en el Estado. Ahora es que yo siento por primera vez
esa persecución, ese odio que antes no se utilizaba, sobre todo en puestos bajitos. Evidentemente, pues ya yo al final pues ocupé un puesto de dirección más alto y es obvio que cuando hay un cambio de gobierno, pues tú tienes que ceder ese espacio para que lo ocupen quienes entran al poder. En mi caso, pues yo estuve trabajando en lo que era en Indotel durante un tiempo, la parte, pues vamos a decir, era técnica porque yo trabajaba con tecnología y de webmaster y eso, pero en ese momento estaba pasando un fenómeno muy importante sobre lo que era la sociedad, la información, el conocimiento, y de ahí pues el tema social de la tenencia del Internet, del acceso al Internet, que en ese momento no era para todo el mundo y que hubo un cambio importante luego que vinieron nuevas tecnologías. Y eso me llevó pues a sensibilizarme mucho con esa desigualdad entre unas personas y otras. Y bueno, de ahí pasé al Ministerio de Educación como la primera directora de informática educativa, mujer, asimismo. Entonces, en una etapa muy importante y de mucho entusiasmo, porque fue la primera vez que ya el país sí tenía el 4% para la educación que había reclamado la sociedad y que era un reto interesante como nosotros imponíamos o hacíamos un buen uso de ese dinero. Y en el caso nuestro, pues fuimos quienes empezamos con la robótica educativa, que fue una iniciativa. ¿Y eso existe aquí en la República Dominicana? Bueno, sí existe, y existe gracias a la gestión que hice yo en el momento donde Carlos Amarante Barreras era el ministro, y luego eso continuó. Eso fue un legado muy importante porque ya se tenían pininos que se habían hecho experimentaciones desde la sociedad civil, sobre todo, pues yo lo conocí a través de la Fundación de Loyola, de un grupo de personas que entre lo que estaba en Nelson Guillén Hijo, estaba Mite Nichiu en su momento y 2 o 3 personas más que quisieron impactar algunas escuelas, creo que de área de San Cristóbal y Cambita, y le dieron un curso a algunos docentes. Entonces, ¿pero se mantiene eso de la robótica? Se mantiene, ahora ganaron hay una liga que se presenta cada año, que se mantiene de manera privada. Y para esa liga funcional, pues evidentemente las escuelas públicas tienen que estar y ahí hubo una buena representación. Ahora bien, ¿se mantiene creciendo? No. ¿Se mantiene estancado? Sí. Porque todo lo que fueron los proyectos que dejamos para crecimiento de la robótica, no solamente el uso en el salón de la robótica, sino también que se fuera mejorando y los equipos que están como destinados a según el conocimiento que vaya teniendo cada estudiante, pues eso no está muy flojo y mucho personal técnico que es muy bueno, que nunca se contrató por ninguna afiliación partidaria, al contrario, venían incluso personas recomendadas de instituciones no gubernamentales porque era algo muy nuevo. Y conocer la robótica implica también en el caso escolar pues de hacer una buena mancuerna con el área docente para que tú puedas hacer una buena implementación. Y eso es algo de lo que yo me siento muy orgullosa porque hicimos un trabajo maravilloso y todavía los equipos que se pudieron haber seguido entregando con algunos pininos ha sido porque nosotros lo dejamos ahí. Entonces entiendo, y no solamente eso, por ejemplo a nivel social, lo que eso ha implicado, porque en el caso, por ejemplo, nuestro, que también hicimos campamentos de tecnología para jóvenes que estaban en zonas rurales, lo traíamos a la capital, iban al ITLA, tenían esa interacción con las tecnologías, etcétera. Eso te llena muchísimo, tú ver esa experiencia y ver que hoy, por ejemplo, en el mismo caso de la última feria, que se ganaron algunos premios, pero esos niños tenían que levantarse a las 4 de la mañana para salir de la Romana, porque esta gestión no le dio ni transporte, no le dio comida, no le dio cena, no le dio hospedaje, como hacíamos nosotros a nuestros estudiantes. Se cayó el programa. No se cayó, pero el sacrificio, ¿me entiendes? Que tú lo pones a coger lucha. Muchas precariedades. Entonces, es como las entregas de computadoras. Cuando República Digital nosotros hacíamos unas entregas donde se venían con transporte, se le esperaba con refrigerio, una serie de cosas. Ahora era poner gente a esperar, pasándose hambre, calor, o sea, una serie de condiciones que nosotros cuidamos muy bien. Y cuando tú tienes ese contacto con la gente y tú conoces cómo es el área de la tecnología, las carencias que hay de manera regulatoria también con la tecnología, cómo también se puede fiscalizar el tema de educación, conociendo la educación y conociendo las cosas que hacen falta. Por ejemplo, la educación sexual en las escuelas, eso es terrible lo que está pasando con los embarazos adolescentes. Que vimos unas estadísticas hace días. Terribles. Y en varias ocasiones se ha dejado listo ya un programa de educación sexual,
pero siempre es interrumpido. ¿Y qué es lo que pasa? Que no se aplica. Se interrumpe porque también hay una facción de la iglesia que está en contra, porque prefieren que sea un tema de abstinencia. Entonces no es cierto que por la información que tú le des a una persona sobre su cuerpo, su aparato reproductivo, va a decidir tener relaciones sexuales. Y incluso hay datos que se tienen de que hay niñas de menores de 13 años y 14 años que ya empiezan a tener relaciones sexuales. Entonces, cuando tú te ves ante esa realidad, es el aparato reproductivo es como el aparato respiratorio, como el aparato digestivo. O sea, hay que enseñar sobre eso. Y eso también hay que insistir. Y la Cámara de Diputados es una buena tribuna. ¿Y cuál sería la edad adecuada para comenzar a hablarle esos temas a los niños? Bueno, mira, yo te voy a decir algo. Las matemáticas es la misma, desde que tú empiezas hasta que tú terminas. Lo que pasa es que la información tú la vas complejizando. Los niños y las niñas desde primera infancia pueden saber que sus partes personales se llaman vulva y pene, y eso no tiene absolutamente nada de malo. Ahora, ¿qué es lo que va pasando? Que según ellos van desarrollando cosas, tú le vas hablando según la edad. Entonces yo me recuerdo que la primera vez que yo recibí en la escuela educación del aparato reproductivo, yo no le vi ninguna connotación sexual. Sencillamente en mi libro de naturales pasábamos y veíamos el aparato reproductivo y tú veías toda la formación de los óvulos, no sé qué, cómo era todo eso. Y eso es lo que no pero era anatómico. Bueno, es que a todo le tenemos un tabú extraordinariamente ridículo, pero por eso te digo que es una facción de la iglesia, porque hay muchísimas monjas y muchísimos sacerdotes que hablan a los muchachos y le explican cómo que funciona. Incluso el método preferido de la iglesia para prevenir el embarazo es el famoso método de Billing, que es un método natural donde la mujer pues va llevando... es el ritmo, el que le llaman es el ritmo, pero tiene que ver con una mucosa que la mujer puede hacer un test de su vagina, donde si tiene ese moco que no se corta, pues ya sabe que está en condiciones de salir embarazada. Claro, eso tiene sus pros y contras en el sentido de que evidentemente tú puedes hacerte el método del Billing, pero si tú estás decidida a tener relaciones sexuales ese día, pues tú vas a tener que usar un preservativo o cualquier otro método. ¿Y también se oponen al preservativo? Se oponen, por ejemplo... Siempre hay un escándalo en República Dominicana con que alguna ONG o sistema o algo que tenga que ver como no gubernamental reparta condones a los jóvenes. Sin embargo, por ejemplo, tú puedes ver en el caso de Cuba que siempre se le ha regalado condones y también lubricantes que no dañen el condón. Como de manera, vamos a decir, hay animadores de eso, personas que llevan ese tipo de cosas, y no solamente para evitar embarazos, sino por ejemplo porque ellos decidieron tener una tasa muy bajita del SIDA, y es increíble cómo en Cuba pues el SIDA no ha aumentado por la información, por la repartición de eso, y no podemos decir que los cubanos no son religiosos, no podemos decir, por ejemplo, que los mexicanos no son religiosos, cuando en México está prohibido dentro de la educación pública tener temas que sean de una religión o de otra. O sea, la educación es laica y es para todos y todas. Entonces, eso es por el ámbito de la educación, para que la gente más o menos me conozca. Por otro lado, pues, en el caso de cómo entro yo al PLD, pues yo soy hija de fundadores, tanto mi madre como mi padre dentro del partido. Y mi madre, pues, viene del área del arte. Es una mujer que estuvo en la Revolución de Abril, por lo cual yo siempre me he sentido muy identificada con las luchas sociales, gracias a mi madre. Y también, pues, muy cercana a lo que es el arte y lo importante que es la cultura y el fomento de una buena cultura en la República Dominicana. Y siempre lo que uno cree es muy importante decírselo a la gente, porque eso identifica cómo va a ser tu comportamiento dentro de un espacio como el Congreso. Claudia, una pregunta, porque mucha gente a veces piensa que tú vienes del Cibao, de alguna provincia muy específica. ¿Tú naciste en la capital? Yeah, en la Clínica San Rafael. Ajá. Sí, señor. La Clínica San Rafael. Ahí que ¿Y tu crianza también se dio aquí en el Distrito Nacional? Claro que sí. Desde muy pequeña, mi primera casa pues fue en la calle Hostos, y luego de ahí pasé a vivir a Ciudad Nueva, que duré pues casi hasta la preadolescencia, y después de ahí pues viví en Bellavista, y luego que me casé pues entonces empecé a vivir en Serrayes y después en el Julieta Morales. Bueno, pues realmente tú eres capitaleña. Pura y dura. Y con mucho orgullo puedo decir que de parte de la familia de mi padre, pues sí, mi papá viene de La Vega, aunque mi papá fue diputado por la capital porque vino muy joven a estudiar aquí y se quedó luego toda la vida, pero
Sí iba mucho al campo todas las vacaciones. Y por eso aprendí mucho de la importancia, porque mis tíos me relajaban, me decían, si nosotros ustedes no comen. Y realmente es tenerle amor al campo y la naturaleza es muy importante, incluso para las personas de la capital, porque mira lo que está pasando hoy día con ese tema de traer productos importados, cómo hemos perdido la importancia de ser 100% pues autosostenibles respecto a la alimentación, tener libertad alimentaria, que pasamos por un COVID y teníamos pollo, y teníamos huevo, y teníamos carne. Porque teníamos un campo abastecido. Teníamos un campo abastecido, y eso es algo que nosotros nos debería de servir de experiencia post pandemia para fortalecerlo. ¿Y qué ha hecho este gobierno? Debilitarlo. Entonces, no estamos aprendiendo de las lecciones que nosotros hemos vivido, y nosotros no podemos seguir en base a eso. Entonces, entiendo pues que en el Congreso podemos hacer una gran labor siempre defendiendo lo que está a favor de las cosas que piensan. Esa conexión con el campo es muy importante tenerla, porque fíjate que muchas personas que somos de la capital, en el caso mío no, porque yo también soy amante del campo, pero muchos van poco y a veces nunca van a un campo, no conocen un pueblo y no tienen ese contacto directo con la naturaleza, y por eso no valoran el verde. Y fíjate que hoy nuestra ciudad tiene un reto ante el cambio climático. Mira que ahora vivimos una isla de calor, el tema de la sequía, y eso es importante. Y es bueno, Claudia, que tú también abraces la causa del tema medioambiental, ya que vienes también de una cultura del campo para reverdecer la ciudad. Hay muchas tendencias internacionales ya que hablan de la renaturalización de la ciudad. En Alemania vemos ya que las ciudades están permitiendo que los animales vuelvan y convivan con los seres humanos. Yo sueño con una ciudad capital donde podamos hacer una buena conexión con la ciudad, porque entiendo que nosotros vivimos demasiado aislados hasta de nuestros propios vecinos. Por eso es que estoy apoyando de lleno a Domingo Contreras, porque creo que más que él necesitar ser alcalde, yo creo que somos nosotros que necesitamos que tengamos un alcalde como Domingo. Entiendo que necesitamos empezar esa reconexión, tener más árboles, caminar y conocer a nuestros vecinos, que haya un ayuntamiento donde ir a tocar las puertas por muchos problemas que a veces en el país no tenemos, señores. A veces hay gente que se está volviendo loca porque hay una persona que no te paga el mantenimiento, hay una persona que vive arriba de ti, tiene una filtración y te está llevando quien te trajo, y las regulaciones que hay para eso son tan burocráticas, y tú necesitas tanto abogado y necesitas tantas cosas que son realmente deprimentes, y son las dificultades que hacen que la sociedad viva en un estado de desesperación, un estado de crispación, porque tú sabes lo grande que tú llegar a tu casa y encontrarte que tú tienes un tema que tú no has podido resolver porque hay un vecino de necio y tú no tengas dónde acudir de manera fácil, sino que tú tienes que abrir un proceso judicial. Imagínate tú tener un proceso judicial con un vecino. O sea, hay muchas cosas también que hasta son para vivir bien, que uno tiene que ir a chequear cómo eso se puede regular mejor y cómo se puede tener una mejor conexión con la municipalidad, y revisar todas esas leyes que están a veces ahí muertas o que tienen reglamentos que no le funcionan o que no se han podido aplicar. Bueno, a propósito de municipalidad y de las elecciones municipales que están, señora, 9 meses ya, cualquier mujer que salga embarazada en estos días estará dando a luz para esa fecha. Entonces, el PLD, vemos discusiones en los medios de comunicaciones de alianza, de no alianza. ¿Qué piensa Claudia Rita respecto al tema de la alianza, y si va a haber realmente una alianza o un frente opositor con el PLD y otra fuerza? Pero responde eso después de la pausa. Si te gustó este video, no olvides darle like, Al Filo RD, y activar las notificaciones. Recuerda seguirnos en todas nuestras redes sociales, en Facebook, YouTube e Instagram, como Al Filo.